La bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice: pero Jehová, repetimos, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tú nos amas, porque eres fiel, porque eres verdadero, admirable. No tenemos con qué pagarte y aún así aquí estamos. Y es más, ni siquiera estamos aquí porque lo decidimos, sino que eres tan bueno que tu Espíritu Santo nos invitó a venir y puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que gracias a ti, aquí estamos adorándote, honrándote y dándote gloria. Y queremos recibir de ti lo que tú tengas para nuestros corazones y nuestras mentes, ya que los tiempos son difíciles y existe tanto bombardeo en la atmósfera. Bombardeo de informaciones, de ateísmo, información de la supuesta santa muerte, información del ateísmo, etcétera, etcétera. Pero tú, por encima de todo, los cielos y la tierra pueden pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas tu palabra permanece para siempre y la recibimos. Háblanos, Espíritu Santo, la gloria es para ti, Dios eterno, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Aleluya, amén, amén. Gloria sea a Dios, amén. Quiero invitar a que tomen sus asientos. Algo muy interesante, cada una de los que estamos aquí reunidos esta tarde, noche, no sé qué sea, la hora que sea, todos en algún momento, no sé si les pasó o si no, ahorita me voy a quemar como siempre. En algún momento preguntamos: ¿cuál será el sentido de mi vida? ¿No les pasó? En algún momento todos llegamos en este punto. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de que yo esté aquí? ¿Qué quieres, Dios? Y siempre teníamos esa pregunta: ¿por qué a mí? No sé si les pasó. ¿Por qué a mí, si yo era de lo peor, Señor? Si yo era la lacra de la sociedad, la oveja blanca de mi familia, porque todos son las ovejas negras. Al revés que yo diga. Si yo era la oveja negra de mi familia, Señor. Y nos ponemos a preguntar, pero no crea que cada uno o cada una de los que están aquí somos los únicos que nos hemos hecho esa pregunta. Cada persona, cada ser humano, estoy seguro que en algún momento ha tenido la perspectiva de buscar el por qué, el sentido de la vida. Hay dos puntos importantes: la palabra concepto y la palabra definición. ¿Qué es concepto? Es el valor cognitivo que le damos a ciertas cosas, sentimientos, acciones o personas. Ahora, ¿qué es definición? Definición es profundizar, aclarar, precisar lo que teníamos como valor de concepto. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo: Firulais. ¿Qué les viene en mente? Un perro, ok. Pero ¿cuál es la definición? Porque el concepto es Firulais, un perro, pero la definición, ¿cuál es? Bueno, allá en la garita, en la frontera, pasaban alrededor del siglo 1900 y cachito, ya pedían papeles los de la garita, y los perros cruzaban gratis. Entonces, cuando les preguntaban a los pochos cómo cruzaron el perro, ellos trataban de hablar en inglés y decir que las pulgas cruzaron gratis. O sea, pulgas en inglés es lice, mientras gratis es free. O sea, y decían, querían decir free lice, pero no les salía y decían Firulais. Y de ahí vino la definición. O sea, tenemos la definición. Así que concepto de vida cualquiera puede tener, pero la definición la tiene el Señor Jesucristo, que es la vida misma. Así que a lo largo de la historia, los hombres siempre han tratado de encontrarle sentido a la vida en la filosofía presocrática, socrática, postsocrática y en la filosofía moderna. El sentido de la vida para Tales de Mileto del siglo VI a.C. radicaba en que la existencia radica en el agua, ya que el agua se mueve, cambia de forma, pero no cambia su esencia. Así que para él todo tenía sentido y toda la existencia provenía de un río. Lo intentó Salomón en Eclesiastés capítulo 1, pensar que el sentido de la vida tal vez podía haber radicado en el agua. Pero para Salomón en Eclesiastés capítulo 1 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Verso 2, perdón. Todo es vanidad.
Y después dice en el verso 7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Así que traté de encontrarle el sentido de la vida y de la existencia al agua, pero no estaba en el agua prácticamente. Después viene un homólogo de Tales de Mileto llamado Heráclito. Heráclito, un filósofo griego, tenía el concepto de vida, que la vida y el sentido de la vida radicaba en el fuego, ya que el fuego consume, pero purifica y transforma. También lo intentó pensando en que el sentido de la vida provenía del fuego en los astros. Ok. Eclesiastés capítulo 1 verso 5 lo intentó Salomón. Y dijo, sale el sol y se pone el sol y se vuelve al lugar de donde se levanta. Así que prácticamente traté de encontrar el sentido de la vida en el astro, en el fuego del sol, pero aún todo era lo mismo, día con día. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. No le encontré sentido a la vida en lo creado. ¿Hay algo más de lo creado? Sí, el creador. Así que viene después Pitágoras, diciendo que el sentido de la vida radicaba en las matemáticas y en la música, arte. Pero el arte es mejor que el artesano. No, el arte es diseño del artesano. En cierta ocasión los israelitas salen de Egipto por mano de Dios, están en el desierto. Moisés sube a hablar con Dios al monte y como se tardaba, la gente se desespera y le dicen a Aarón, construyanos dioses que nos saquen de este desierto. Lo encontramos en Éxodo capítulo 32, verso 6, verso 7, verso 8. Y les dice Moisés, quítense sus arcillas. Y con las arcillas hicieron una obra de arte, un becerro de oro. Pero empezaron a adorar más a la imagen del becerro que al creador del oro mismo. Así que aquí hubo consecuencias muy tristes y lamentables para el pueblo. Y no es porque Dios sea malo, sino que tenía que dejar plasmado que todo lo que el hombre intenta, prueba o hace fuera de su voluntad del Señor, lastima y daña. Entonces tampoco Pitágoras tenía el sentido de la vida definido, solo conceptos. Después viene el Leucipo y Demócrito con su concepto de la vida en el atomismo, movimiento y viento. Pero de nuevo sale Salomón en Eclesiastés capítulo 1 verso 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Vanidad de vanidades, siempre es lo mismo. Esto no le da sentido a mi vida, diría Salomón. Y así sucesivamente vino después de Leucipo y Demócrito, vienen los sofistas con su concepto de vida. ¿Para qué tratar de comprender el universo cuando podemos comprender la mente? O sea, la ciencia de la persuasión y la retórica. Pero había mucho ego. Y Filipenses capítulo 2 verso 1, 2, verso 3, verso 4 nos habla de la importancia de considerar a los demás incluso como superiores a uno mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea, unidad. Deja de pensar en sí mismo. En la persuasión y retórica de los sofistas se concentraban en sí mismos. Sócrates protesta contra eso y dice, no, lo mejor para el hombre es despertar la sabiduría que radica y mora en cada uno de nosotros. Pero Proverbios capítulo 2 verso 6, verso 7 dice, de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Así que no radica la sabiduría en nosotros, es Jehová quien la da. Y si alguno tiene falta de ella, Santiago 1:5 dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría del hombre es vana, no le da sentido a la vida, porque es terrenal, animal y diabólica, dice Santiago 3. Entonces Sócrates tampoco. Platón con sus fábulas y su concepto de la Atlántida, sus 10 islas donde los sumerios fueron a radicar, a vivir, y los platos de cristal según la teoría de Tot. Bueno, ¿y qué nos diría la palabra acerca de eso? La palabra nos diría que hoy en día nos encontramos con tanta apostasía, donde se entra más fábula que palabra de Dios, donde el hombre empieza a fabular más acerca de conceptos vanos
que lo que nos dice un contexto bíblico real. Incluso en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3, verso 4, la gente teniendo comezón de oír no quiere sufrir la sana doctrina. Entonces vienen falsos maestros conforme a sus concupiscencias, dejando la verdad, yéndose tras fábulas. Entonces es tan importante conocer la palabra, pero nos van a llevar al baile si no conocemos la palabra. ¿Cuándo perece el pueblo? Cuando falta conocimiento. Entonces, mientras yo te invito en Hebreos capítulo 4 verso 16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia, gracia y misericordia para el oportuno socorro. O sea, Dios está hablando y dice: no solamente aceptes mi voluntad, sino que quiero tener una relación contigo. No solamente es buscar mi voluntad y la voy a hacer, pero también quiero que sepas que puedes contar conmigo, que me puedes contar cómo te sientes, lo que te pasa. Y ese es el detalle. Así que tampoco ahí se encontró la definición del sentido de la vida. Ahora, en la era moderna, ya para meterle más turbo, ¿están aquí? Ha habido grandes filósofos de la era moderna. Por ejemplo, Arthur Schopenhauer, de Alemania, nacido en 1788. ¿Cuál era el concepto del estilo o sentido de la vida para Arthur Schopenhauer? Que nacimos para sufrir. Pobrecito, a lo mejor nació pobre. No, lo que pasa es que era muy rico. Su papá era empresario. Cuando Arthur tenía 17 años, su papá murió y le heredó muchísimo. Y viajó a Oriente, porque tenía una filosofía existencial tanto del occidente como del oriente. Se había aprendido tantas cosas de Siddhartha Buda, del concepto y estilo de vida de los budistas. Renuncia a tu deseo para que no llegues al apego, ya que el apego te lleva al sufrimiento hasta que alcances el nirvana. Esta era la filosofía de Buda, y Arthur Schopenhauer la estudiaba bastante, así que comprendía a Arthur que nacimos para sufrir, mientras Jeremías capítulo 29 verso 11 dice: hey, ¿por qué piensan que yo los mandé para que sufran? ¿No saben que yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal? No los envié para sufrir. El problema es que el hombre se descarrió y yo he tenido que buscarlos, dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque yo los mandé con pensamientos de bien, ustedes se descarriaron y se echaron a perder, y ahora yo les digo: venid luego y estemos a cuentas. Y después dice en Jeremías 33:6: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Después de él viene Friedrich Nietzsche, que era admirador de Arthur Schopenhauer, nacido en Alemania también en el año 1844. Friedrich Nietzsche, hijo de un pastor luterano llamado Karl Nietzsche. Resulta ser que Friedrich Nietzsche iba y se congregaba y supuestamente era cristiano, pero se cayó de un caballo y también le dio sífilis y dijo: no, Dios no existe, Dios está muerto. ¿Por qué? ¿Le dio sífilis de a gratis? No, algo tuvo que haber hecho. ¿Y quién se tuvo la culpa? Dios. Y se cayó del caballo, Dios se tuvo la culpa. A veces nosotros culpamos a Dios. Friedrich Nietzsche la agarró contra Dios. Y en sus obras literarias de Friedrich Nietzsche, ¿cuál eran? Alcanzar el super yo. Su concepto de vida de Friedrich Nietzsche es que Dios estaba muerto y que cada uno podría ser su propio Dios. Un ego profundo. Sí, exacto. ¿Qué nos diría la Biblia acerca de eso? De nuevo volveríamos a Filipenses capítulo 2. La importancia de la humildad y servirnos los unos a los otros, siendo de un mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, el verdadero Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que vino, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la importancia de ser humildes y servirnos los unos a los otros. Así que tache, aquí no hay sentido de vida, don Friedrich Nietzsche. ¿Quién tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, a Thomas Hobbes, nacido en Inglaterra, 1588. ¿Qué pasó con este don? Bueno,
nace en tiempos de guerra, y para Thomas Hobbes el hombre es caótico al mismo tiempo que el planeta es caótico. Por tanto, esta gente, como es caótica, necesita un líder que le controle y que controle las masas. En su obra literaria Leviatán, el concepto de vida para Thomas Hobbes es el control de multitudes. Sin embargo, nos diría la palabra del Señor de nuevo don Salomón en Eclesiastés capítulo 4, verso 13, 14, 15 y 16. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después de él tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. En pocas palabras dijo: un rato tendrán control, pero al poco rato la misma gente los va a aborrecer. Y en el verso 1 de Eclesiastés 4 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, los más que a los vivientes, los que viven todavía. Entonces, si checamos todo este capítulo, está hablando de gobiernos, y los gobiernos eran injustos y hacían y provocaban dolor en la gente. Así que tampoco aquí le encontramos sentido a la vida, porque el hombre trata de buscar su propia autonomía. El verdadero rey y soberano Dios justo solo es Dios. Salmos capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí nos meteríamos ahora a la filosofía de Jean-Paul Sartre, nacido en Francia, 1905. Este mister, escritor, filósofo, tenía el concepto de que el ser humano tiene la condena de ser libre, y en sus obras literarias como El ser y la nada, para Jean-Paul Sartre, su concepto y filosofía de vida es que el hombre está condenado a ser libre y que no hay Dios. Y si hay Dios, Dios es impotente ante la libertad del hombre, porque uno tiene que construir su propio destino. Y le llamaba la condena de la libertad, ya que si tú construyes un destino fatal, es tu consecuencia, y si tú construyes un destino bonito, es tu consecuencia. Este era el estilo o sentido de vida para Jean-Paul Sartre. Pero ¿qué nos diría la palabra? ¿Será que Dios no tiene un destino para nosotros? Según Jeremías capítulo 1, verso 5, le dice Dios a Jeremías: antes que tú nacieras, yo te conocí. En el vientre de tu madre, es más, no habías nacido, yo te di por profeta a las naciones. O sea, yo ya tenía un plan y un proyecto de vida para ti antes que tú nacieras. Efesios 1, 3, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de que existiera el planeta Tierra, Dios ya había pensado en ti, y Dios ya tenía un proyecto de vida para tu vida y para mi vida. Así que de nuevo, Jean-Paul Sartre, no, tampoco le encontramos el verdadero y definido sentido de la vida con Jean-Paul Sartre. Y así sucesivamente hablaríamos de otros personajes, Martin Heidegger, Immanuel Kant y muchos que tuvieron obras literarias grandiosas, que son subjetivas, no pueden suplir la absolutez maravillosa de la palabra de Dios infalible. Entonces, ¿dónde le encontramos sentido a la vida? Génesis capítulo 2, verso 7. Dios había creado al hombre, pero solo era hombre. Y solamente cuando Dios sopla en él, en ese aliento, el hombre se convirtió en un ser viviente. O sea, su vida ya tiene sentido. Pero ¿qué pasó? Hubo una desobediencia, y todo en el capítulo 3. A causa de esa desobediencia, el hombre es expulsado del huerto, y entonces se encuentra con que su vida no tiene sentido. Pero Dios es bueno y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para darle de nuevo sentido a la vida del hombre a través de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Albert Camus,
En sus obras literarias, El malentendido, La peste, su mito de Sísifo, decía que todo es absurdo. El sentido de la vida para Albert Camus es que la vida no tenía sentido. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que sí tiene sentido la vida, pero lejos de Cristo no. San Juan capítulo 15 verso 5 dice: apartaos de mí, nada podéis hacer. No van a encontrarle sentido a la vida. Para Salomón, el sentido de la vida estaba en Eclesiastés capítulo 13 verso 14. El todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y en 1 Juan capítulo 5 dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque en sus mandamientos hay voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. El sentido de la vida, ¿cuál es? Volvernos a Él. Cuando hubo ese aliento, y hubo una conexión del aliento de Dios con el hombre, y era un ser viviente. Quiero invitarle que busque en sus Biblias, en San Juan capítulo 17 verso 21. San Juan capítulo 17 verso 21. Y estamos acabando. Escuche las palabras de la vida misma hecha carne, Jesús. ¿Alguien lo puede leer? Y ahora el verso 23. Amén. ¿Qué? ¿Cuál es el todo del hombre? ¿Cuál es el sentido? Que nos volvamos a conectar a Él, que seamos uno. Como Él uno es con el Padre y el Padre uno con Él, así también que ellos sean uno y uno con nosotros. El sentido del hombre está en volver al corazón de Jesús, conectarnos de nuevo en Él, unidos. Gracias a Dios por la vida de la pastora, del pastor. Dios le está concediendo otro año más de vida. Estamos entrando también en 2025, lo típico, 12 uvas. Este año me propongo que voy a ir a Zumba. Y al mes lo ves consumándose 5 tortas de cochinita. Este año me propongo que tal. Dice Santiago, ¿qué capítulo? 4. El hombre dice: hoy iremos a tal ciudad, estaremos allá, negociaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos esto y haremos esto y aquello. Entra el año y todo el mundo: me propongo, no me propongo, si así tú me lo permites, Dios, este año haré esto y aquello. Y si tú me lo permites, Señor, haré esto y aquello. Y si es tu voluntad, este año lograré tal cosa. Pero dice: ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y por eso muchas metas y proyectos de mucha gente no se logra. ¿Por qué? Porque siempre volvemos a caer en nuestro propio concepto de vida, cuando el Señor nos quiere llevar a la definición. Gracias a Dios, hermanos, antes de terminar, les invito a que busquen en Hebreos capítulo 13 verso 17. ¿Sí lo conocen? Los pastores o líderes o ministros sí lo conocemos. Los hermanos hay veces como que no nos da ganas de conocerlo mucho. ¿Por qué será? 13, 17. Después de Filemón. Y dice así: obedeced ¿a quién? Por eso casi no lo conocemos.
¿Por qué? ¿Qué hacen los pastores? Velan por vuestras almas. Un cuerpo, que sean uno. Pastores con congregación, congregación con pastores. Y el Señor Jesús dice: ellos conmigo, tú en mí, yo en ti y ellos en nosotros. El sentido de la vida es que seamos uno y uno con Él. Amén. Quiero invitar a que se pongan sobre sus pies. ¿Entendimos el mensaje? La palabra oír en hebreo se dice lishmoa. En San Mateo capítulo 13 verso 9 nos dice: el que tiene oídos, oiga. Lishmoa. No, si tú lo buscas en la Biblia, la palabra lishmoa la vas a encontrar en Hechos varias veces. Cuando la gente escuchaba a los apóstoles y les oían, dice lishmoa. Pero cuando tú buscas este pasaje, el verso 9 dice, de San Mateo, dice: el que tiene oídos, shema. Oh, ¿por qué no dice lishmoa? Porque hay una diferencia entre shema y lishmoa. Lishmoa es oír por oír, mientras shema es Shema Israel Adonai Eloheinu. O sea, oye Israel. Pero es lo mismo, no, porque shema es oye con atención, interés y pronta diligencia. Esto es shema, oír con pronta diligencia, con atención, con interés. El sentido de la vida del hombre es vuélvete al corazón de Dios. Esto es para nosotros. Dios no nos dice lishmoa pueblo, es shema pueblo. Oye con atención, con interés y pronta diligencia. Lo mismo que le dijo a las 7 iglesias en Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos para oír, shema, lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2:11. El que tiene oídos para oír, shema, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo dijo a Éfeso, a Esmirna, después a Pérgamo se lo dice en el verso 17. Luego se lo dice a Tiatira en el verso 29. Luego se lo dice a Sardis en el capítulo 3 verso 6. Y luego se lo dice a Filadelfia en el verso 13. Y luego se lo dice a Odisea en el verso 22. 7 veces. El que tiene oídos para oír, shema, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos habla y nos dice: el sentido para ti, hombre, es vuélvete al corazón de Dios. Sean uno, así como el Padre y yo uno somos. Ustedes sean uno en nosotros. Oremos. Padre, te exalto y te alabo. Me llama la atención y admiro al hombre, pues le diste capacidades de pensar y de escribir y de hacer obras literarias, y son muy interesantes, pero nunca van a alcanzar la grandiosidad maravillosa de tu palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Porque en tu palabra, Señor, podemos crecer, porque es útil para enseñar, para redarguir. ¿Para qué? Para que seamos, el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que alabamos tu palabra, Señor, y te exaltamos, porque si hay alguien que en verdad le ha sentido a nuestra vida, solo eres tú, tu Espíritu Santo guiando nuestra mente, a nuestro corazón. No nos sueltes en estos tiempos tan difíciles. No desampares la obra de tus manos, Señor, porque estamos rodeados y bombardeados por información que quieren lastimar nuestra fe. Comprendemos tu mensaje. Nada, nadie, no hay ninguna filosofía que te alcance, y te preferimos a ti, te elegimos a ti, y como a la plata queremos buscarte y escudriñarte como a tesoros. Ayúdanos y que sean uno, porque comprendemos, Señor, que el sentido de la vida es temerte, guardar tus mandamientos y ser unidos para ser uno contigo y con el Padre. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo, por esta hermosa congregación y por todos los planes maravillosos que tú tienes antes de que cada uno de nosotros naciéramos. Antes del planeta Tierra, tú ya tenías planes admirables para cada uno de nosotros. Así que nuestra vida tiene sentido en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén.